Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, todos los que se conectan a este espacio por este canal de YouTube. Hoy es 12 de abril de 2026. Le damos una cordial bienvenida, como ya lo dije, y es nuestra oración que lo que compartimos a través de este espacio sea de bendición para su vida. Gracias por acompañarnos, a los que comparten este espacio, gracias por compartirlo, porque eso es lo que nos motiva a seguirlo haciendo. No los números, como lo insisto permanentemente, sino el hecho de que la palabra de Dios corra, llegue a muchos y la palabra de Dios, sea glorificada. Así que muchas gracias, bienvenidos y deseamos que lo que hay preparado en esta mañana sea de bendición para su vida, como ya lo di. Queremos recordarle que en este canal de YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga, así se llama el canal, aquí encuentra todo el repositorio de los mensajes de los domingos, además de otro contenido, otra cantidad de contenido que hay disponible para su edificación. Esperamos esta semana actualizar algunas cosas que hace falta por subir de los últimos estudios. La última conferencia que tuvimos en Semana Santa, la semana antepasada, están aquí todos esos estudios también. Le animamos a que explore este canal y busque estudios que le puedan ayudar en su vida cristiana. Ese es el propósito. Y le animamos también a que invite a otros, que comparta este canal, que anime a otros a suscribirse, porque pues a través de esto que hacemos aquí, el propósito es llegar a más personas con la preciosa palabra de Dios. También les invitamos a nuestras actividades en la virtualidad. Estamos estudiando el libro de Éxodo los días martes a las 6:30 de la tarde. Nos conectamos a través de una sesión de Zoom y estudiamos cada martes un capítulo del libro de Éxodo en esta ocasión. Así que le animamos a que nos acompañe. Y a las mujeres, las damas, les invitamos también a conectarse los días miércoles a las 7 de la noche. Hay un espacio especial, maravilloso, reconfortante para todas las mujeres. Se conectan a las 7 de la noche y tienen un espacio de comunión, de compañerismo, de edificación en la palabra. Y soy testigo de que pasan tiempos muy provechosos en la palabra. Así que les animamos 7 de la noche los días miércoles y los días jueves como Iglesia del Señor, también a través de una sesión de Zoom, nos conectamos a orar juntos los unos por los otros, por las necesidades de la Iglesia del Señor y por tantas necesidades que hay hoy día para orar. Le invitamos 6:30 de la tarde los días jueves a través de la plataforma Zoom. Y cada domingo a esta hora, a las 8 de la mañana, hacemos esta emisión que queda aquí guardada para el que quiera verla en cualquier otro horario lo pueda hacer. El propósito, como ya he insistido antes, es que haya edificación, haya alimento espiritual para todos los que se conecten a este espacio. Y también hoy domingo en nuestros locales de reunión aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, tenemos unas reuniones especiales. A las 8:30 es la Cena del Señor que celebramos en cada uno de nuestros lugares que ya les voy a decir a continuación dónde están. Y a las 10 de la mañana tenemos una reunión, la reunión dominical que tradicionalmente se conoce. Es un espacio para niños, jóvenes y adultos, para todo el mundo, donde hay palabra del Señor en lenguaje para niños, en lenguaje para jóvenes y en lenguaje para adultos. Hay palabra del Señor con actividades especiales, con cánticos especiales, donde juntos como Iglesia del Señor pasamos un muy buen momento de comunión y un muy buen momento de edificación espiritual. 10 de la mañana en cada uno de estos lugares que voy a mencionar. En el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el centro bíblico con estas actividades. En el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, es en la carrera 17, número 58-191. También allí hay un centro bíblico iniciando estas actividades hoy domingo. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506.
Allí también hay un centro bíblico y tenemos estas actividades para todos los que están en este lugar de nuestra geografía. Y si usted está en otro lugar, le animamos a que busque hermanos que compartan la doctrina fiel a la palabra de Dios. Congréguese, reúnase, busque esas conexiones que le ayudan a crecer espiritualmente. Bien, dicho esto, quiero invitarles ahora a compartir, a deleitarnos en unos cánticos cuyo contenido está basado en la palabra de Dios y esperamos que los disfrute y esperamos que esto le ayude a conectarse espiritualmente, a preparar su corazón, su mente, sus pensamientos para el tiempo que sigue, en el cual vamos a compartir de la preciosa palabra de Dios. Libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Mi maldad me llevaba cautivo a una eterna y sin fin perdición. Mas ahora el Señor me ha librado del poder del pecado y del mal, y por eso ahora yo canto con el gozo que Cristo me da. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor.
servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Muy bien, preparados, listos para escuchar la palabra de Dios. Es importante en lo que insistimos cada domingo, que se conecte totalmente, integralmente en lo que el Señor tiene para darle en esta mañana. Elimine a su alrededor cualquier distracción, sustráigase de esa conversación, aíslese a un lugar donde usted pueda prestar atención a lo que el Señor tiene para decirle. Apague el televisor si lo tiene prendido, cualquier otro dispositivo a su alrededor. Concéntrese porque es el Señor el que tiene algo para ofrecerle a usted a través de su palabra. Él ha dispuesto de un siervo que el que está aquí no es más que un instrumento, un canal, pero el que está hablando es el Señor a través de su palabra y por la obra de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros que estamos en la presencia suya, en la presencia de Dios. Así que por eso es importante que tenga su libretica de notas, su lapicero o lápiz, su Biblia y concentre su atención en lo que el Señor tiene para decirle. ¿Está listo? ¿Está lista? Vamos adelante entonces con el estudio de la palabra del Señor. Bueno, muy bien, aquí estamos. Libres por la verdad. Es el tema para esta mañana. He estado inquieto con algunos textos muy reconocidos, populares, de la Escritura, que siento que a veces pasamos tan rápidamente por encima que no nos detenemos a extractarle el sentido, el significado del texto y pues he estado como en ese trabajo, recogiendo todas esas verdades maravillosas de la palabra y rumiando un poco, profundizando un poco, sacando enseñanzas básicas, pero que siento de parte del Señor que es importante enfatizar en eso que está por encimita y que a veces ignoramos. El texto o la porción que traigo para esta mañana es una porción muy reconocida, muy trajinada, por decirlo de alguna manera. Y es un texto del Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Hace unos días estuvimos mirando el Evangelio según San Juan, capítulo 14, en ese texto también muy famoso, donde el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y hablando pues de esa verdad que implica tres yo soy del Señor Jesús, y uno de ellos es precisamente lo que vamos a ver hoy o lo que vamos a tocar en esta mañana. Quiero invitarlos a que oremos al Señor. Dios y Padre, gracias
porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro Padre. Nos permites llamarte Padre nuestro porque nos has dado la potestad de ser hechos tus hijos. Y todo esto, oh Dios, es por tu gracia. Señor, maravillosa gracia que nos permite acercarnos a ti. Gracias, nuestro Dios, porque tienes alimento espiritual para cada uno en esta mañana a través de este espacio. Te rogamos que tú añadas tu bendición a lo que vamos a estudiar, a tocar en esta mañana, para que a través de la reflexión nos permitas interiorizar esas verdades maravillosas y ser hacedores de la palabra tuya. Bendito sea tu nombre, oh Dios. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, el título entonces, como les decía, es Libres por la verdad. Vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 30. El Señor Jesús, hablando con multitudes como solía hacerlo, en esta ocasión dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y me llamó la atención especialmente esta expresión que se encuentra en este versículo 30, acerca de que muchos que le habían escuchado, que estaban con él en aquel momento, que tenían interacción con las enseñanzas del Señor Jesús, quizás que le seguían a varios otros lugares, digo quizás porque no puedo decirlo con certeza que así era, pero habían personas que estaban teniendo esa cercanía, esa interacción con el Mesías, y dice, muchos creyeron en él. Y a mí me hacía pensar esto en la condición que encontramos hoy día en la humanidad. Hay muchas personas que dijéramos o pudiéramos decir, como dice aquí, que creen, que van a las iglesias, que encuentran en el congregarse un remanso de tranquilidad, de paz, que quizás creen en el Dios de la Biblia, que quizás manifiestan algún tipo de devoción, y obviamente encontramos en la escritura que dice que el que cree es salvo, pero el creer implica ¿qué digo yo? Una serie de condiciones, y el creer realmente conlleva a otras acciones. Aunque la palabra del original en este creyeron en él es la misma de Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o de Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sentido de la expresión tiene como implicaciones distintas. Este texto aquí más bien hace referencia a que muchos aceptaron, asentían lo que él decía, como que estaban de acuerdo con eso, pero notemos lo que sigue diciendo en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Habían aceptado lo que él estaba diciendo, estaban de acuerdo con lo que
Él decía, creían en eso, pero hace uso aquí de otra expresión muy importante. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este permanecer que también está expresado allá en Juan 15, hace algún tiempo presenté un estudio sobre eso y encontré en medio de la enseñanza que ese permanecer tiene que ver con habitar, como con ponerse debajo de una sombrilla, y en aquella ocasión el Señor usó una experiencia que tuve en esa semana cuando estaba preparando ese mensaje de un aguacero que cayó y yo tuve que meterme debajo de una carpa que había en la parte exterior de un negocio, meterme debajo de esa cobertura para librarme del aguacero. En el momento en que yo decidí salirme de ahí porque tenía afán de llegar hasta el carro, ya no estaba habitando en, permaneciendo en, bajo la protección de, yo lo había decidido. Entonces aquí el Señor Jesús dice, si permanecen en mi palabra, seréis, van a ser verdaderamente mis discípulos. Y yo noto que en este sentir que el Señor Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, tenía para con todas aquellas personas que le seguían en aquella época, es lo mismo que podemos encontrar hoy. Muchos aceptando que sí, está bien, que lo que la Biblia dice es cierto. Sí, diciendo que pues, acabamos de pasar por aquí por la Semana Santa y mucha gente acepta la muerte del Señor Jesús, acepta todo lo que otros tantos creen o creemos en todo el planeta acerca de el Hijo de Dios que vino y murió por los pecados de todos nosotros. Pero hasta ahí, de lejitos. Y aún dentro de nuestras congregaciones cristianas evangélicas, encontramos creyentes que no permanecen en la palabra de Dios, que no están bajo la cobertura total de lo que es la palabra de Dios y lo que ella enseña y lo que ella nos manda. El Señor Jesús les dice a aquellos que creyeron, a aquellos muchos que habían creído en Él, les dice, venga, tienen que permanecer en mi palabra. No es solamente aceptarlo, no es solamente creerlo, no es solamente darlo por hecho y que sí, está bien y eso es vivir en esa palabra de Dios. Y hermanos, suelo decir esto en el último tiempo con mucha frecuencia. Me encuentro con congregaciones con números importantes, una congregación de 50, 80 personas, pero quienes permanecen en la palabra en el sentido de que sirven, trabajan, hacen lo que el Señor dice en la palabra que hay que hacer, son unos pocos. Recientemente, sí, creo que fue en la conferencia que tuvimos aquí en Bucaramanga, en un momento había
150 personas o un poco más en el salón. Y yo decía en el estudio, ustedes saben lo que haría un ejército de 150 personas, todos en el mismo sentir, trabajando en lo que el Señor nos manda. Pero tristemente no pasa, no sucede. Muchos creyentes, muchos que aceptan y dan por hecho que es verdad todo lo que la palabra dice, que creen en Dios y recuerdan que dice la palabra acerca de ese creer, que los demonios también creen y tiemblan. Y yo no estoy diciendo que los creyentes que están en comunión en las asambleas son endemoniados o cosas de esas, no. Estoy diciendo que la palabra nos está exhortando a permanecer en el Señor a través de su palabra. Es eso. Notamos inclusive muchos hijos de creyentes que al ser confrontados en cuanto a su fe dicen, sí, yo creo en Dios, pero el Señor está diciendo a cada uno en esta mañana, de esos muchos que creen, si ustedes quieren ser realmente mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra. Entonces es vivir la fe, vivir como es digno del Señor, vivir como Dios nos manda a cada uno. De eso se trata. Si permanecemos bajo esa cobertura de la palabra de Dios, podemos decir, dice el Señor, que somos verdaderamente sus discípulos. Y el texto que sigue es como el eje central de la meditación de esta mañana, pero antes miremos Colosenses. El apóstol Pablo, hablando de ese permanecer en la palabra, nos exhorta diciendo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es en abundancia, es que esa palabra haga el efecto de limpieza en cada uno de nosotros. Dice, exhortándoos y enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros, en todo momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el vecindario, en mi tiempo solo, en mi tiempo acompañado, con mi familia, sin mi familia, donde yo esté, que la palabra de Cristo more en abundancia en mí. El Señor Jesús estaba hablándole a todos aquellos que habían creído y les instaba a permanecer en su palabra. Y el Señor a usted y a mí también nos exhorta a vivir en la palabra, que la palabra de Dios se mantenga como una realidad en la vida de cada uno de nosotros, morando esa palabra de Dios en abundancia. Y el versículo 32 de Juan 8 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos creyeron en él, dice el versículo 30. El Señor les dice, permanezcan en mi palabra si quieren ser mis discípulos. Y les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Resalté ahí 3 palabras del texto. Conoceréis, verdad y libres. Y entonces ese conocer tiene una implicación mucho más profunda que solo conocimiento. Es relacionarse, es unirse y entonces es vivir, digamos, ese conocer la verdad no es estudiar la verdad. Hay que estudiar, claro, pero entonces no es solo estudiar, no es solo sabernos versículos de memoria, no es solo conocer la teología, no es solo tener mucho conocimiento, es conocer la verdad. Cuando uno conoce a una persona, interactúa con ella, conversa con ella, se interesa por ella, pasa tiempo con ella, de eso se trata este conocer. Y yo siento que nos hace falta ejercitarnos en ese conocer. Muchas veces creemos que estudiando mucho, y ojo que no estoy en desacuerdo con el estudiar la palabra, hay que estudiarla, pero estoy en desacuerdo con enfocarnos en estudiar para tener conocimiento del conocimiento que nosotros sabemos como teoría. En eso estoy en desacuerdo, porque hay muchos enfocados en eso. Y siempre estoy diciendo mucho, y me lo habrán escuchado antes en otros estudios en este espacio, que es más fácil estudiar un texto profundamente que obedecerlo. Es más fácil ir a los diccionarios etimológicos, diccionarios o comentarios exegéticos, buscar la exégesis de un texto y profundizar en cada palabra, ir al original y desglosarlo y estudiarlo y profundizarlo, que obedecer. Entonces, es necesario estudiar. ¿Para qué? Para relacionarnos con el Señor. Y de eso se trata conocer. Es necesario estudiar para saber qué quiere el Señor de mí. Para saber qué me manda a hacer el Señor. Para saber cuál es la voluntad de Dios conmigo. De eso se trata, ese conocer. Que cada día nuestro foco en mi comunión con el Señor sea conocerle. En este sentido, conocerle a Él, al Señor. Y habla de conocer la verdad. Juan capítulo 17, versículo 3, el mismo Evangelio según San Juan, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17. Que te conozcan a ti, a través del Señor Jesucristo. De eso se trata la vida eterna. Bien interesante. Esa primera parte de esa expresión, conocer.
Primera de Juan, capítulo 2, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si hacemos qué cosa? Si guardamos sus mandamientos. No dice si hablamos bien de la palabra, si somos capaces de exponer 4 horas sobre un versículo, si nada de teoría, práctico. Insisto, es importante estudiar la palabra para conocer al Señor Jesús y guardar sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice el apóstol Juan, si guardamos sus mandamientos. Y mire lo que sigue diciendo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos mentirosos hay por ahí? Diciendo que conoce al Señor, pero que no está dispuesto a guardar sus mandamientos. De eso se trata el conocer. Sabemos que nosotros le conocemos, dice el apóstol, si guardamos sus mandamientos. Eso en cuanto a la primera palabra de conocer. Y la segunda que resalté allí habla de la verdad. Y la verdad la vimos en un estudio anterior, en el estudio anterior conmigo. El Señor Jesús diciendo, yo soy el camino, el camino y la verdad. Entonces, aquí el Señor está diciendo, conoceréis la verdad, no mi verdad, no su verdad, no la verdad de cada uno. Nos encontramos en una época donde cada quien tiene su propia verdad. Cada quien tiene su propia verdad, pero no se trata de su verdad. Se trata de la verdad que es el Señor Jesús. Una sola verdad que está en la palabra de Dios. No es su verdad, no es mi verdad, no es la verdad de alguien que dice lo que hay que hacer. Es la verdad del Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿No entiende uno cómo hay gente que quiere poner otras verdades como puentes adicionales, como si el Señor Jesús no fuera suficiente? Un santo, consideramos a la Virgen María como un instrumento que Dios usó, pero no es más, no es igual al Señor Jesucristo. No reemplaza, ni ayuda, ni sirve de al Señor Jesucristo. Fue un instrumento de Dios. Y yo no entiendo cómo hay gente que está buscando otras verdades. El Señor Jesús dijo, Él mismo dijo, yo soy la verdad, porque Él es Dios mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cree usted verdaderamente que esto es así? Y ya recuerde que creer, no creer como el que dice, oiga, sí, eso es verdad. Vivir, conocerle a Él, relacionarse con Él, tener comunión con Él, de eso se trata.
El Señor Jesús es la verdad. Y en eso creemos. ¿En eso cree usted? Quiero en este momento invitar a todos aquellos que de pronto puedan estar escuchando, o de pronto por ahí en alguna casa haya alguien por allá a lo lejos esté escuchando este mensaje mientras papá o mamá ven en el televisor o en la tablet o en el celular y el mensaje se escucha por toda la casa. A usted que está ya escuchando o a usted que se conectó directamente y quizás no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo y está en ese grupo de los muchos que creyeron en él, Juan 8:30, y que escuchan y dicen, oiga, sí, eso como que es cierto. El Señor a usted le está diciendo, debe permanecer en mi palabra para ser verdaderamente mi discípulo. Y debe conocer la verdad para que ella lo haga libre. Vamos a hablar ahorita sobre el término libre, pero decía, me dirijo a usted que no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. En la Semana Santa muchos tienden puentes, buscan caminos, hacen sacrificios. Hay cantidad de prácticas que se usan en el mundo entero buscando otros caminos, buscando otros accesos al Padre a través de los sacrificios, a través de las penitencias. Lo dice la palabra de Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabras del Señor Jesucristo ya en Juan 14. A usted, querido amigo, que no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que no le conoce en el sentir del que habla el texto en el que estamos meditando, de Juan 8, que no tiene relación con el Señor Jesús, que no tiene intimidad, comunión con Él. A usted quiero decirle, acuda al Señor. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Conozca esa verdad, la verdad. Decía hace un momento, cada uno hoy día quiere tener su propia verdad. Ah, sí, es que yo creo en Dios, pero no en el Dios de las iglesias. Crea en Dios, el único Dios. No en el de las iglesias, ni el de los pastores, ni el de... Crea en Dios. Acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. Recíbale. Permanezca en Él, en esa cobertura de Él para que sea verdaderamente su discípulo. Solamente ahí se puede encontrar la vida eterna, porque no hay otra forma, porque no hay otro camino, solo Él. Entonces, volvemos a nuestra idea. Conocer la verdad. Y dice el Señor Jesús, conociendo esa verdad, van a conocer la libertad. Y la verdad los hará libres. Y el Señor en su palabra nos habla de muchas maneras en las epístolas acerca de la libertad. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, el apóstol dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad. Vamos a hablar ahorita un poquitico más sobre esa implicación de la libertad en la vida de una persona. También el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas dice en el capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Miren, el hombre natural está atado en esclavitud al pecado, a su carne, a prácticas que lo agobian. Pero el Señor dice, si conocen la verdad les va a dar libertad. La verdad les va a hacer libres. Esto es una realidad. Y también el Señor, a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, manténganse firmes en esa libertad. Más adelante, en esa misma carta a los Gálatas, el apóstol Pablo habla de crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Porque el Señor nos hace libres, pero nuestra carne muchas veces prefiere esa esclavitud a los gustos, a los deseos, a los placeres, a los apetitos de la carne, que generan esclavitud. Y el Señor nos dice, yo los he libertado, manténganse firmes en esa libertad con que yo los he hecho libres. Y no estén sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Qué preciosa condición de libertad que tenemos a través del Señor Jesús. Pero recuerden que ya el Señor Jesús lo dijo, que siendo o permaneciendo más bien, permaneciendo en su palabra, somos verdaderamente sus discípulos. Y casi que esa libertad está condicionada a nuestra permanencia en Él, a nuestro permanecer en Él, a nuestro ponernos debajo de esa cobertura de la palabra de Dios, que no tiene otra explicación más compleja que obedecer lo que la Escritura nos dice. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y llama la atención la postura de aquellas personas que estaban escuchando al Señor Jesús en el texto de Juan 8. Le respondieron, recuerden que muchos creyeron en Él y que a los judíos que creyeron, Jesús les dijo, venga, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos. Y conociendo la verdad los va a hacer libres. Eso les había dicho el Señor. Y ellos le dicen, venga, nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que nos dice que seréis libres? Y uno lee esta expresión y dice, oiga, ahí estamos retratados los seres humanos. Esclavos, esclavo yo. Estas personas, no creo que por ignorancia, solo por testarudez, pues ellos, los judíos, habían sido esclavos empezando en Egipto, siguiendo cuando fueron dominados
por Babilonia, por los persas, habían estado en esclavitud, pero ellos dicen, venga, nosotros no somos esclavos de nadie, ¿cómo así? ¿Libres de qué? Y hay mucha gente, los he escuchado yo, decir, Cristo perdonó mis pecados, ¿cuáles pecados? Aquí que encuentra salvación, ¿salvación de qué? Esta misma expresión. Hay muchos que no reconocen su esclavitud. Inclusive, muchos creyentes que nos esclavizamos a apetitos de la carne, orgullo, altivez, arrogancia, prepotencia, mal carácter, envidia. Y en las cartas de Pablo están descritas una cantidad de conductas, maledicencia, que son esclavitudes. Yo he visto, hermanos, viejos en la palabra, en la vida cristiana. Viejos en la palabra estaba mal dicho, viejos en la vida cristiana fue lo que quise decir. Y viejos en el conocimiento de la palabra, que están esclavizados a su carne, carne vista desde este tipo de comportamientos, de malas actitudes y demás, pero que no reconocen, así como estos judíos, no reconocen su esclavitud. Nadie le gusta pensar, o a nadie le gusta pensar, que es esclavo de algo. Y yo quiero, a cada uno que me está escuchando, quiero invitarle a pensar de qué es usted esclavo. Creyentes e inconversos. El que no ha tenido, llamo inconversos al que no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. A usted, la invitación es a que reciba a Cristo como su Salvador. Reciba esa preciosa potestad de ser hecho hijo de Dios. Y a cada uno de quienes están escuchando este mensaje, conocer la verdad nos hace libres. Recuerden que conocer no es desde el sentido teórico, desde el sentido de nuestra inteligencia. Conocer en el sentido de relación, de comunión, de interacción. Conocer la verdad. La verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Jamás hemos sido esclavos de nadie, ya usted. Piense bien. ¿Qué conducta lo tiene esclavizado? Esclavizada. Y la expresión que sigue, en el siguiente versículo de Juan 8, habla de la verdadera libertad. Y este texto de Juan 34-35, Juan 8, perdón, 34-35, antes de que el Señor les diga acerca de la verdadera libertad, el Señor dice, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Hermanos, creo que esto nos habla a usted y a mí, los creyentes, los hijos de Dios. Aquí hay una condición contrastante que es muy importante analizar. Un esclavo y un hijo. Antes de que el Señor les diga, miren, si el hijo les liberta, ustedes son verdaderamente libres, les dice, hay dos condiciones que ustedes las conocen. El hijo y el esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y hermanos, como hijos de Dios, muchas veces estamos esclavizados a pequeñas cosas o a grandes cosas muchas veces. Cosas de la carne que nos esclavizan, que no nos dan libertad, que no nos dejan vivir esa vida de libertad que el Señor quiere que usted y yo vivamos, que Él ya nos la dio, pero que Él quiere que la vivamos. Dos cosas diferentes. El Señor dice, el esclavo no queda en la casa, el hijo sí. Y el Señor nos dice, ustedes son mis discípulos. Más adelante dice, ustedes son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. A mis ovejas yo las conozco. Ellas me conocen. Y en esa condición estamos usted y yo como hijos de Dios. Si hay alguien aquí que no sea, serlo es solamente aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, tener comunión con Él, reconociendo su pecado y dándole a Él el control de su vida. Pero a los que somos creyentes, el Señor nos ha dado, Dios nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. Dice, el Hijo sí queda para siempre, pero yo siento que lo que el Señor está, o a lo que el Señor está llevando a sus discípulos en este mensaje que deja para ellos y por extensión a nosotros, es a esta declaración del versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De quién depende vivir en esa libertad? Depende de usted, depende de mí. El Señor ya hizo su parte. Él nos libertó, pero usted y yo estamos viviendo en esa esclavitud de la carne. Y los quiero invitar a que aparten de su mente al hablar de la carne, aparten de su mente solamente fornicación, homicidio, adulterio y todas aquellas cosas que consideramos como graves. El orgullo, la mentira, la altivez, el menosprecio de otros, todo eso también encaja ahí. Y hay muchos esclavizados a esas conductas, atados a esas conductas, que no pueden tener libertad porque su mal carácter les gana, porque su egoísmo les gana, porque sus ganas de decir cosas contra otros les gana. Y tantas y tantas y tantas y tantas otras cosas que hacemos que nos esclavizan. El Señor Jesús lo dice claramente. Si el Hijo, que es Él, que soy yo, diría el Señor,
Y como diría más adelante, el que soy el camino, la verdad y la vida. Si yo los liberto, ustedes serán verdaderamente libres. Así que no vivan en esclavitud. Libérense ustedes de esas cadenas. Permanezcan en mí, en mi palabra, conociendo la verdad. El Señor da libertad. ¿Qué le está quitando su libertad? ¿Qué le está agobiando? ¿Qué cosas en la carne están agobiándole? El Señor le ha libertado. Usted es libre no porque yo se lo declare aquí, porque de eso no se trata. Porque el Señor se lo declaró así. Si Él nos liberta, somos verdaderamente libres. Pero tenemos que vivir en esa libertad. Como lo dice el apóstol Pablo, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Que ese sea nuestro propósito, vivir en esa libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir en libertad. Somos libres, pero vivimos amarrados. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a estar amarrados a esa esclavitud de la carne, de querer ser más importante yo, querer tener la razón, querer vivir la vida que yo quiero. Y es conocer al Señor lo que nos da la libertad. Conocerle, tener comunión con Él, intimidad con Él. Que el Señor nos ayude. Dios y Padre, gracias te damos, oh Dios, porque a través del Señor Jesucristo nos has hecho libres. Gracias, oh Dios, porque nos has dado esa preciosa potestad de ser hechos hijos tuyos. Padre, ayúdanos a estar firmes en esa libertad con la que tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, nos ha hecho libres. Sabemos que esta carne nos ata y nos quita esa libertad. Ayúdanos, Señor, a vivir como es digno de ti, para que honremos y exaltemos tu nombre a través de la vida que vivimos. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús nos encomendamos en tus manos. Amén. De esta manera damos por terminado nuestro espacio de hoy, domingo 12 de abril de 2026. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por compartir este espacio. Gracias por orar por nosotros. Y deseamos para usted una bendición muy especial de parte de nuestro bondadoso Señor y Dios. Que tenga un resto de domingo muy feliz. Que tenga una semana que esté rodeada de las abundantes bendiciones del Señor. Bendiciones para todos. Chao, chao.